Tenemos el placer de estar entrevistando al señor José Antonio Ureta, intelectual católico muy reconocido en Europa, quien durante años viene colaborando estrechamente en todas las actividades en defensa de la cultura y la civilización cristiana llevadas adelante por la Sociedad Francesa de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, pero que ha sido un gran asesor, un estrecho asesor del Instituto Plinio Correa de Oliveira. Él ha escrito en coautoría con el señor Federico Abranches Viotti un impresionante documento de denuncia sobre los efectos deletéreos en el campo social producidos por todas las medidas de contención del COVID-19. El manifiesto fue publicado por el Instituto Plinio Correa de Oliveira, se llama El mayor plan de descristianización y totalitarismo verde de la historia, un año después de la denuncia que predijo los días actuales. Yo tengo especial interés y también para nuestro público dar a conocer esa estrategia usada para someter a la humanidad a través del pánico, porque vemos marcadas similitudes con la estrategia de pánico usada en las jornadas de violencia en Colombia. Quédese para ver esta entrevista. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial, don José Antonio. Muchísimas gracias por darnos el honor de su entrevista, aceptar una entrevista de un tema tan importante que ciertamente el público del Centro Cultural Cruzada va a sacar mucho provecho. Muy buenas tardes a todos y para mí un gran honor poder estar nuevamente hablando con el público colombiano. La última vez que lo hice fue hace un mes atrás en un debate con un jesuita apóstata colombiano, el doctor Quintana, si no me engaño, y fue interesante en una radio colombiana, de manera que participar de un live aquí o de su programa para mí es una gran honra. Muchísimas gracias, don José Antonio. Veo que en el manifiesto que yo referí al inicio, escrito para el Instituto Plinio Correa de Oliveira, ustedes hacen una denuncia de grande envergadura al respecto de la manipulación psicológica de que fue víctima el mundo entero bajo el pretexto del COVID-19, por el cual fue neutralizada toda la reacción y sometido el espíritu de la humanidad para aceptar nuevos paradigmas de vida en el campo también social y económico. Es decir, hubo un interés no solo sanitario, hubo un interés sobre todo manipulador. Y nos interesó enormemente constatar en su impresionante denuncia, porque el documento es espectacular, la semejanza completa de las tácticas usadas en Colombia con las actuales jornadas de violencia que ya duran 24 días y amenazan con mantenerse para obligar al pueblo colombiano y al gobierno colombiano a una capitulación que hoy en día se dice eufemísticamente diálogo. Y entonces en ese sentido gustaría primero que usted nos explicase un poco que, digamos, la meta y el contenido de este manifiesto, para después un poquito ver si es posible penetrar un poquito en la semejanza de esas tácticas. Sí, con mucho gusto. Este documento en realidad es una actualización y un balance de un documento que el Instituto Plinio Correa de Oliveira publicó en abril del año pasado, cuando comenzó a difundirse el virus chino, y que se llamaba Aprovechando el pánico de la población y el apoyo espiritual del Vaticano, la mayor operación de ingeniería social y de transbordo ideológico de la historia. Ese es el gran problema. Aquí estamos frente a una gigantesca maniobra de ingeniería social
basada en el miedo, en el temor. Muy interesante que después de salir este artículo, 3 o 4 días después de este último artículo publicado recientemente en el Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, apareció un libro de una periodista inglesa, se llama Laura Dodworth. El libro es State of Fear, un estado de pánico, de miedo, un estado de pánico y de miedo. Ella fue a entrevistar a las personalidades que asesoraban a Boris Johnson en la respuesta al virus chino. Y ella constató que hubo una política deliberada de meter miedo en la población, ¿no? Con el pretexto de que había un sector de la población que se sentía confortable, que no tenía miedo al virus, etc. Ellos insistieron en que los medios, la televisión, tenían que incutir pánico para que las personas aceptasen las reglas que imponía el gobierno. Y eso está apareciendo ahora, ¿no? Entonces el Ofcom, que es el organismo estatal de control de la televisión y de los medios, ¿no?, dio instrucciones de cómo tenía que ser noticiado lo que estaba sucediendo en el mundo en torno del coronavirus, ¿no? Justamente dedicado a meter miedo. ¿Y para qué meter miedo? Para exigir de la población una actitud de civilidad máxima, quiere decir, de docilidad máxima a aquello que el gobierno quisiese imponer, ¿no? Y bueno, eso está evidentemente haciendo un gran escándalo actualmente en Inglaterra, porque ella es una periodista y ella es también directora de cine conocida, ¿no? Y fue a entrevistar a varios de estos investigadores que participaron en todo esto, ¿no? En Alemania hubo también un escándalo recientemente. El Welt und Sonntag, el diario del domingo del Die Welt, que es uno de los mayores diarios alemanes, publicó una denuncia de que el ministerio del ministro del Interior, a través del Ministerio de las Investigaciones Científicas, ¿no?, indujo a los investigadores, a los científicos alemanes, a producir un documento pánico, como se llama. Entonces, exigió de ellos la máxima colaboración en meter miedo, porque en la base, ¿no?, digamos, de la docilidad de la población está el miedo. Eso me recuerda que cuando en el juicio de Nuremberg, ¿no?, cuando Göring fue, cuando Goebbels fue entrevistado para la acusación, le preguntaron cómo habían conseguido someter al pueblo alemán, ¿no? Y él dijo, pero eso es muy fácil, eso se puede hacer en cualquier régimen, no es necesario el régimen nazi para someter a la población, se puede hacer en una monarquía, en una democracia, cualquier régimen se puede someter a la población, es muy fácil, es meterle miedo, ¿no? Cuando se le mete miedo a una población, se la maneja por docilidad, ¿no? Y fue lo que sucedió con el coronavirus, porque inmediatamente que apareció el virus chino, en China primero y después en el norte de Italia, compararon con la gripe española. Sucede que la gripe española es 50 veces más letal, fue 50 veces más letal que el virus actual, ¿no?, que se compara en realidad con la gripe asiática de 1957, que nadie se recuerda, ¿no? Nadie se recuerda porque, claro, hubo un poco más de muertos que todos los años, pero el mundo no paró, ¿no? Pero metiendo el miedo de la gripe española, todo el mundo, y esto daba en ciclo en todas las televisiones del mundo, todo el mundo apavorado estaba dispuesto a aceptar cualquier restricción. Y aceptaron entonces un confinamiento que es contraproducente, porque todo el mundo sabe que es en el interior donde más se cogen los virus, ¿no? Justamente el ministro de la Salud de Francia, Monsieur Véran, hasta hoy, él es médico. En el mes de febrero del año pasado, o sea, un mes antes del coronavirus, había explicado por qué que había la gripe estacional todos los inviernos. Y dijo, ¿por qué es? Los virus circulan todo el año, ¿no? Pero en el invierno las personas se enferman. ¿Por qué?
porque se quedan dentro de casa. El hecho de quedarse dentro de casa disminuye la inmunidad de las personas, el sistema inmunológico, y las personas se contaminan dentro de casa. En el verano salen para afuera y por eso entonces no se contaminan. Bueno, ese mismo médico un mes después estaba imponiendo el confinamiento dentro de casa a todo el mundo, ¿no? O sea, ahí se ve la relación que hay entre el miedo y exigir de la población cosas irracionales, absolutamente irracionales. Bueno, eso que se aplicó ahora como mecanismo de ingeniería social para el coronavirus se puede aplicar para la política. Por ejemplo, fue aplicado en Chile, ¿no? Hubo los disturbios en octubre de 2019, disturbios en las calles, quema de iglesias, etcétera, y el gobierno, ¿no? Metieron pánico en la población y el gobierno, basado en ese pánico, ¿no? Promovió cambiar la Constitución. Y la semana pasada fue en fin, la votación para elegir a aquellos que van a redactar la Constitución, y el gran ganador, la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque solo 43% fue a votar y los otros se quedaron en su casa, algunos con pánico del coronavirus, otros porque simplemente no saben cuál va a ser el futuro de Chile y por lo tanto el mecanismo de pánico está funcionando. Muy interesante, espectacular, don José Antonio. Yo veo muchas analogías, no solamente en ese campo social que usted dice de Chile, sino aquí en Colombia. Colombia, don José Antonio, viene sufriendo una verdadera presión psicológica por la que la están asaltando y obligando a entregar la patria a sus principios fundacionales que constituyen la columna vertebral de no solo de nuestra institución, sino de nuestra identidad como nación católica, y transformarla en una nación comunista. Y ese instrumento de pánico viene muy a encajar lo que está pasando, porque nos están encaminando a tener que aceptar una cosa que los colombianos en este momento, que están reaccionando y saludablemente, ellos no quieren, que es entrar en diálogo, porque hoy en día ya se sabe que ese diálogo es contemporización, es una rendición, y mismo porque no solamente el comité de paro no quiere la paz, simplemente quiere ser aceptado en sus exigencias, y ahora, por ejemplo, el gobierno Duque habla de un acuerdo de La Habana 2 con el ELN, y el ELN, ese grupo terrorista comunista, dice claramente que ellos no quieren la paz y no tienen intención de paz. Y el propio doctor Ceballos, que es el alto comisionado para la paz, él reconoce, el ELN no quiere la paz, pero vamos a dialogar con él. Él terminó renunciando porque él no quería ese diálogo y el gobierno sí. Aquí el problema es lo siguiente, ¿se puede dialogar con alguien que no quiere la paz? ¿Y hasta qué punto? Aquí viene el problema, es cómo someter a la opinión pública a que acepte eso. Y aquí entro, si usted quisiera extender un poquito, ya que usted lo manifestó tan claramente en su Me recuerda, una vez yo fui a visitar en Sao Paulo, en Brasil, viví algunos años en Brasil, 4 años, y fui a visitar el Instituto Butantan. El Instituto Butantan es el instituto que tiene más serpientes y culebras, etcétera, en el mundo, y que hacen después, en fin, los anticuerpos contra los venenos de las serpientes, ¿no? Y lo más interesante que yo vi fue la escena de una serpiente hipnotizando a un pájaro, ¿no? Le dieron un pájaro, metieron un pájaro en una especie de jaula donde estaba la serpiente, ¿no? Y la serpiente se fue acercando lentamente, ¿no? Y en un momento llegó a una cierta distancia del pájaro y comenzó a mirarlo, y era impresionante ver el pájaro, ¿no? Completamente hipnotizado por la serpiente, y él comienza a erizarse así las plumas, y la serpiente se va acercando poco a poco, y al final, ¿no? Da un último salto y se lo come, ¿no? Bueno, es precisamente lo que el pánico produce en las poblaciones. Esa Laura Dodsworth que mencioné con su libro Un estado de terror, ella dice que el terror eclipsa la razón.
eclipsa la razón y no solo la razón, eclipsa el sentido común, ¿no? Y por terror las personas aceptan cosas que normalmente no aceptarían, pero como están apavorados, las aceptan, ¿no? Todo el mundo sabe que razonablemente no se puede confiar en terroristas narcotraficantes, ¿no? Como son los de la FARC y los de ELN, ¿no? Pero amedrentados por el terror, ¿no? Dice, bueno, la solución tal vez sea de negociar, ¿no? Negociar, entonces vamos a ceder un poco para no perderlo todo, ¿no? Y con esa política de ceder un poco para no perderlo todo, terminan en la boca de la serpiente como el pájaro que yo vi en la jaula del Butantán, ¿no? Y como sucedió con la humanidad en el caso del coronavirus. Muy interesante, don José Antonio. Es exactamente lo que está pasando con los colombianos. Acá hay una sensación de pánico y de quietud, pero de todas maneras se ven escenas de personas que salen a las calles en grupos a pintar de nuevo todas las paredes alusivas al paro, que muestra claramente que la opinión pública no quiere acompañar eso, pero está siendo sometida. Bueno, en Entonces, eso infelizmente tienen gran papel los medios. Los medios hacen parte de esa maniobra, ¿no? Y son ellos los que crean, ¿no? Con las imágenes que transmiten en la televisión o los comentarios que hacen en la prensa, ¿no? Los que transmiten el estado de ánimo que ellos quieren que la población se incuta. Y actualmente existe una verdadera dictadura publicitaria por la cual los medios censuran a cualquiera que diga lo contrario. En el caso del coronavirus es impresionante, hay científicos de grande renombre internacional, ¿no? Que son simplemente censurados de YouTube o censurados de Facebook. ¿Por qué? Porque eso no corresponde con lo que dice la Organización Mundial de la Salud o los servicios sanitarios del país. Entonces se toma como dogma lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que se ha contradijo muchas veces, o sea, en el año, ¿no? Pero entre tanto lo último que dijo es dogmático y no se puede decir nada contra. Y el YouTube y el Facebook simplemente censuran, dicen que este artículo es parcialmente falso, ¿no? Y que fue controlado por un science feedback, o sea, un control científico. Resulta que es un comité del propio Facebook. O sea, ellos son jueces en su propia causa, censuran lo que quieren, ¿no? Bueno, ese mismo mecanismo, ¿no? Se está aplicando a la política, ¿no? Y cualquiera que diga lo contrario de lo que dice el gobierno o lo que dicen los medios es simplemente cancelado, lo que hoy en Estados Unidos se llama el cancel culture, la cultura del cancelamiento. Cualquier persona que es políticamente incorrecto simplemente se lo cancela, se lo elimina, ¿no? de la prensa, ¿no? O se lo elimina de la universidad. Entonces, eso es, el público no tiene más una noción verdadera, sino a través de las redes sociales, en donde hay un control igual de las redes, ¿no? Entonces, es una verdadera dictadura, así como se impuso una dictadura sanitaria en lo del coronavirus, se está imponiendo una dictadura del políticamente correcto en la política, ¿no? Y es muy difícil salir de esa camisa de fuerza, ¿no? Pero sí, las reacciones naturales, espontáneas de la población son las que usted ha relatado. muy cierto, don José Antonio, porque lo que pasa aquí también es una cosa muy irónica de la vida, porque es en nombre de la democracia y países democráticos tradicionalmente que imponen un statu quo de falta de libertad de expresión, de inquisición. Es una ironía, porque tanto que se hablaba contra la Inquisición que la Iglesia había establecido contra errores deleterios que podían hacer mal a la cultura y la civilización, que por lo tanto era una defensa de la misma, hoy en día sí impusieron una dictadura. Y entonces yo quería preguntarle cómo salir de ese encantamiento de la serpiente y aquí de doble tenaza, porque Colombia no solamente sufre ese encantamiento por el lado del COVID y las medidas sanitarias, sino también en el campo de la violencia que nos quiere imponer hacia el comunismo. ¿Cuál es la salida
a su parecer, frente a esa doble tenaza de sometimiento que lleva al mundo y a Colombia para un nuevo orden social enteramente descristianizado? ¿Qué propone usted como opción? Lo más importante es no dejarse llevar por el pánico, ¿no? Y por lo tanto, tomar una distancia psicológica en relación a los acontecimientos y analizarlos fríamente en función de padrones ya establecidos, que era el sistema de seguridad pública anterior al que está vigiendo actualmente. En el pasado, ¿no? La respuesta a las emergencias por las catástrofes, ¿no? Era muy razonable. Tomaban datos reales de lo que estaba sucediendo y con las experiencias del pasado, verdaderas, ¿no? Se calculaba el grado de riesgo y se tomaban medidas proporcionadas al riesgo real, ¿no? Bueno, eso cambió, ¿no? En los años 2000 con un concepto que ahora se llama preparedness, estar preparados para cualquier cosa, ¿no? El cambio en realidad se dio porque cuando cayó la Unión Soviética y había la amenaza atómica, ¿no? Apareció una especie de nuevo espectro en el mundo que sería un ataque terrorista biológico, químico y biológico, ¿no? Entonces comenzaron a imaginar escenarios ficticios, ¿no? Con virus súper letales que podían diezmar la población en pocas horas, ¿no? Y entonces que había que tener una preparación máxima para un peligro impresionante, ¿no? Y con eso la población estar de acuerdo. Bueno, entonces este nuevo sistema de preparedness, ¿no? Es el que preparó el clima para que los gobiernos delante del virus reaccionaran de manera exagerada, porque no es en base a datos reales, sino con figuras, digamos así, es la lógica de lo peor. Imaginen lo peor que puede pasar, entonces tenemos que reaccionar contra eso peor, a pesar de que lo peor no sea probable, ¿no? Entonces se toman actitudes completamente... Como una evidencia lógicas y estúpidas, sin que haya base. Entonces, por ejemplo, el presidente Piñera, en Chile, ¿no? 2 años atrás, 1 año y medio atrás, delante de los disturbios, ¿no? Entonces, no, la situación está horrible. Lo que había en las calles era una minoría, ¿no? Pero hay que cambiar algo, la manera de calmar esto. Entonces, una mesa de diálogo, se hizo una mesa de diálogo con la oposición, y en la mesa de diálogo con la oposición decidieron entonces convocar a un plebiscito, un referéndum, para hacer una nueva constitución, ¿no? Después ganaron el plebiscito y ahora escogieron los convencionales. Bueno, y los convencionales ahora van a ser todos de extrema izquierda, ¿no? La izquierda tiene más de 2/3. Por lo tanto, ya dijeron que van a ser una constitución chavista. Los artículos, ¿no? Dicen que Santiago se compró un pasaje directo a Caracas, ¿no? Y que Chile volvió a 1969, por lo tanto el año anterior en que subió el presidente Allende, comunista, que gobernó y destruyó el país en 1000 días, ¿no? Y todo eso lo hacen en función de datos irreales. Había una minoría en la calle haciendo disturbios, podían haber simplemente puesto, ¿no? El ejército en la calle, como estuvo al comienzo, para contenerlo, ¿no? No lo hicieron y basado digamos así, en el clima de excitación que había, promovieron el diálogo y la constitución que va a terminar destruyendo a Chile, ¿no? Entonces, lo primero hay que salir de ese clima, tomar distancia, ver las cosas fríamente y con objetividad, ver que son minorías que están queriendo manipularlos y no aceptar lo que ellos proponen, porque evidentemente que va a ser un plato envenenado, ¿no? Y cada uno reaccionar en su propio ambiente, ¿no? Y no dejarse manipular y llevarse por la nariz por los medios y por los políticos. Excelente. Creo que aquí tenemos para Colombia, para los colombianos, con esa recomendación del señor José Antonio Ureta, un plan de trabajo para la restauración de nuestra patria. Eso es lo que nosotros como colombianos podemos hacer, fríamente trabajar, no dejarnos llevar por la influencia del pánico y saber reaccionar, saber que una minoría no representa a Colombia.
Y aquí queda una cosa clara, don José Antonio, que es lo que nos corresponde a nosotros, pero nosotros tenemos fe de que esta nación pertenece al Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es la reina y patrona de esta tierra, y que si nosotros le rezamos y volvemos a restaurar nuestra fe, la fe de nuestros abuelos, esta nación no cae en el comunismo. No hay duda, absolutamente no hay duda. En el fondo hay que tomar delante de los peligros actuales la actitud que tomaron los católicos, ¿no? Siempre que hubo situaciones de crisis. Eso me hace recordar el obispo colombiano, ¿no? Don Ezequiel Moreno Díaz era, ¿no? Sí. Que reaccionó con energía, ¿no? Contra los liberales que querían en la época hacer los disturbios que hoy día hacen los comunistas, ¿no? Ese es el verdadero modelo de un pastor que está junto a su rebaño y que lo quiere proteger de los lobos, ¿no? En lugar de defender a los lobos o pretender hacer un diálogo con los lobos, ¿no? Y con eso, en el fondo, traicionar al rebaño, como nuestro Señor dijo en la parábola, ¿no? Eso no es un verdadero pastor, ese es un mercenario, ¿no? Infelizmente, en muchos casos, inclusive en este caso de la pandemia, también muchos pastores se comportaron de la misma manera, ¿no? Y cuando las autoridades sanitarias impusieron reglas absurdas, como por ejemplo dar la comunión con guantes de plástico, esos mismos guantes que se usan para manipular la basura, ¿no? Los obispos y los sacerdotes en algunos países se aceptaron y dan la comunión incluso hasta hoy, ¿no? Con guantes de plástico como si nuestro Señor fuese una basura o como si nuestro Señor fuese a contaminar a alguien. Bueno, esa misma actitud de subserviencia, infelizmente, muchos pastores la han seguido y no hay que dejarse engañar por esos falsos pastores, ¿no? Al contrario, hay que creer, ¿no? Que las verdades de la fe, ¿no? Son inmutables y son verdaderas y que tenemos que estar dispuestos hasta incluso el martirio para defenderla. Y no se puede permitir que nuestros países caigan en el comunismo, que es exactamente lo contrario, es intrínsecamente perverso, lo contrario de un orden social cristiano. Muchísimas gracias, don José Antonio. Han sido palabras muy esclarecedoras y una verdadera guía que vamos a tomar como un plan de trabajo por esta nación católica que no la vamos a entregar tan fácil. Pues espero que sea de un gran provecho para todos y espero que a todas esas personas que quieren realmente la patria y quieren reaccionar, inscríbanse. Aquí abajo hay un vínculo que se llama Articulación Colombia. Vamos a unirnos. Necesitamos hacer grupos de abogados, grupos de acción pública, etcétera, etcétera, por el cual podamos canalizar una reacción saludable y decirle pues a esos gestores deleterios que quieren destruir nuestra patria, aquí está Colombia, que no va a dejar que se la tomen y se la roben. Muchísimas gracias, don José Antonio. Fue un gran placer.